Buenos días. Damos inicio a esta grabación con carácter educativo para la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta web conference para el curso de costos y gestión del valor. Vamos a hablar de la importancia del Balance Scorecard en la gestión estratégica. El Balance Scorecard, un segundito. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Ya inicié la grabación, ¿listo? Bueno, sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días, queridos estudiantes. Cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a esta web conference. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la gestión empresarial moderna basada en el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Eh, Entonces, el contexto clave de este tema suele ser difícil al inicio, ¿cierto? Cuando hablamos del Balance Scorecard o cuadro de mando integral, porque cambia la forma en que normalmente nosotros entendemos la empresa. Entonces, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar que una empresa se mide solo con números como la utilidad, como los ingresos o el costo. Pero eso es una visión incompleta. Entonces, el Balance Scorecard nos enseña que una empresa es un sistema completo, ¿cierto? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿una empresa puede tener buenas utilidades y aún así estar mal? La respuesta sería sí, porque puede tener clientes insatisfechos, procesos ineficientes, problemas internos, los cuales que afectan el futuro, ¿cierto? Afectan el futuro de la empresa. O sea, en un punto de tiempo, las utilidades pueden ser muy buenas, puede tener unos muy buenos ingresos, pero si analizamos el contexto generalizado, que es el que nos permite el Balance Scorecard, cuadro de mando, podemos tener clientes insatisfechos. Entonces, sucede en algunas empresas, se ha tenido el caso de que la dispersión de sus clientes en cuanto porcentualmente hace referencia a sus ingresos, o me explico un poco mejor, podemos tener un cliente el cual nos representa el 30% de nuestros ingresos, el cual ese cliente por diferentes situaciones comienza a tener eh, o estar insatisfecho con su servicio, se puede ir. Entonces, un cliente que nos representa a nosotros un 30% de nuestros ingresos, como les decía ahora, de, en un punto de tiempo, nuestras utilidades pueden ser muy buenas. Pero si un cliente que nos representa a nosotros un 30%, como ha sucedido en algunas empresas donde he estado, hasta clientes que representan el 40% de los ingresos de una empresa, un cliente insatisfecho, que no le entreguemos a tiempo, que presentemos muchos errores en despachos, que las facturas tengan muchos inconvenientes. Bueno, por cualquier situación que el cliente esté insatisfecho, el cliente se puede ir. Entonces, en esa línea de tiempo, en un momento dado, nuestras utilidades son muy buenas, pero el cliente se puede ir. Entonces, en esa línea de tiempo, en el punto A estamos bien, pero cuando se nos va el cliente, en el punto B ya no estamos igual. Entonces, el Balance Scorecard, el cuadro de mando, nos permite a nosotros identificar todas esas falencias que tenemos, ¿cierto? Entonces, por eso la pregunta, ¿una empresa puede tener buenas utilidades y aún así estar mal? Entonces, yo voy y mido por lo menos un indicador de satisfacción del cliente. Digamos que tenemos 100 clientes y el nivel de satisfacción de nuestros clientes es del 60%. ¿Estaremos bien? ¿Estaremos mal? Pues digamos que ese
ese otro 40% de clientes que no están satisfechos, de pronto porcentualmente no tienen un peso que nos vaya a afectar en nuestros ingresos, viéndolo por ese lado. Pero por otro lado, es un nivel de, de insatisfacción de nuestros clientes que es muy alto. Del 100% de nuestros clientes, el 60% está insatisfecho. Entonces, son otras medidas y esas medidas trascienden tanto que afectan nuestros ingresos, ¿cierto? Van a afectar nuestros ingresos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a hablar un poco de la importancia para que nosotros entendamos el porqué de esa gestión estratégica para que las empresas crezcan. Aparte de que nosotros debemos tener una buena estructura del costo, que una buena estructura de la generación de valor para el cliente, que el costo versus el precio, versus la utilidad. Todo eso es muy importante, ¿cierto? Pero hay otras estrategias internas que nosotros debemos medir. Entonces, por eso la transformación del Balance Scorecard o el cuadro de mando unificado para que nosotros podamos tener la percepción de cómo nos ven nuestros clientes, si nuestros procesos son eficientes o ineficientes, qué problemas internos tenemos que afectan el desarrollo de nuestras actividades. No es solamente vender y obtener un beneficio, ¿cierto? Entonces, en este balance o la gestión de la estrategia empresarial, hablamos de un problema empresarial, ¿cierto? Como lo dice acá, los indicadores financieros tradicionales miden el pasado, pero no explican ni protegen el futuro de la empresa. Cuando nosotros hablamos de indicadores financieros o traemos a colación indicadores financieros, el que nos está mostrando lo que ya pasó, ¿cierto? Nos muestra lo que ya pasó y nos sirve, esa información sirve. Pero nosotros también necesitamos saber o tener muy claro otros enfoques, ¿sí? Como lo dice acá, el enfoque tradicional, solo la parte financiera. ¿Qué medían las empresas? Y, y eso está bien, pero las empresas anteriormente, o muchas empresas hoy en día, ¿qué es lo único que les interesa? Su beneficio. ¿Qué utilidad neta me generó el periodo? Ellos no miden ni la satisfacción del cliente, ni miden la percepción de los proveedores. Sí, eso es muy importante. ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo me ven a mí mis clientes? ¿Y cómo me ven a mí mis proveedores? Ayer yo veía, no sé si ustedes de pronto conozcan Tecnoquímicas. ¿Sí la han escuchado? ¿Cuál, profe? Tecnoquímicas. Sí, profe, sí, inclusive Listo. pues, no. Buenos días. Inclusive como yo trabajo en supermercados, él fue proveedor de nosotros un tiempo. Ajá. ¿Tú no conoces Tecnoquímicas, Cindy? Yo no, yo sí. No. Tecnoquímica es una empresa vallecaucana. Yo estoy aquí en el Valle del Cauca, yo estoy en Palmira. Tecnoquímica es una empresa que ha crecido demasiado y produce muchos productos como, a ver, uno que sea como muy conocido. El Alcacel será, pero ¿cómo es que se llama? ¿Me puedes ayudar, Manuela? Los cassettes, sí, profe. El Ellos manejan el Bonfies, cassette, bonfies, sal de Bonfies, frutas, sal de frutas, o sea, son toda la productos, línea de pues, pañales, alcohol, ajá, todo eso. sí, son muchos productos como de necesidades personales, pañitos, creo que es Pequeñín, la línea Pequeñín, No, profe, manejan la línea de Winnie. la línea Winnie, ¿cierto? Los pañales Winnie y todos esos productos. Entonces, y otros productos adicionales. Entonces, esta semana su proveedor, uno de sus proveedores es el ingenio Manuelita.
Conocemos el ingenio Manuelita, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Cindy, ¿has escuchado el ingenio Manuelita? Manuelita no es azúcar, profe. Sí, es un Sí, creo ingenio, que sí. pero produce azúcar, alcohol y otros derivados. Ellos han diversificado mucho su negocio. Entonces, ¿a qué me voy yo? Así como para hacerlo rápido. La percepción de Tecnoquímicas es que su proveedor, Ingenio Manuelita, es un excelente proveedor. Esta semana le entregó un premio a la excelencia como el mejor catalogado como el mejor proveedor de tecnoquímicas. Digamos que eso es pues como, viéndolo comercialmente, es como entre ellos nomás, ¿no? Pero pues, o sea, yo a lo que me voy es a la percepción que tenemos nosotros, es cómo nos ven a nosotros, ¿sí? Eso a lo que nos lleva a nosotros el Balance Scorecard, cómo nos ven, no solamente ver las ganancias, obvio, estamos hablando, Tecnoquímica es una empresa inmensa, y Ingenio Manuelita pues no se queda atrás. Entonces, Tecnoquímicas, ¿cómo percibe a Ingenio Manuelita? Como un proveedor excelente. La excelencia le entregó el premio esta semana, ¿sí? Entonces, lo perciben como un... Entonces, esa percepción, ¿a qué nos lleva? Bueno, o cómo lo medirán, digamos, aquí haciendo un ejemplo entre nosotros. Pues Tecnoquímica dirá, bueno, el proceso de entrega, la eficiencia, precios, disponibilidad, la atención. Bueno, tiene que tener muchos indicadores para poder llegar allá y tener esa percepción, ¿no? Entonces, hoy en día no solamente las ganancias a lo que yo me voy. Hoy en día no es solamente generar una buena estructura de costo, generar un buen proceso de ventas, no es solamente eso. Es Hoy en día la percepción es muy importante. Entonces, el Bala Scorecard nos ayuda a medirnos esas percepciones que nosotros no vemos. Pues sí, obvio que las ganancias, el costo, las ventas, pero eso son como registros muy financieros y olvidamos los otros registros o otros indicadores. Cuando vemos los indicadores financieros, pues ya sabemos que eso fue el pasado. No explican qué ocurrirá mañana, no nos van a decir qué va a pasar mañana, sino que simplemente con nosotros, con esa información, podemos que ejecutar ciertos procesos para mejorar. Entonces, como lo dice ahí, simplemente actúa como retrovisores, miramos hacia atrás, ¿cierto? Hacia el pasado. Entonces, nosotros para poder entender el Balance Scorecard, debemos entender que, qué problema vamos a solucionar, ¿cierto? ¿Qué problema vamos a solucionar? Entonces, problemas clásicos, durante muchos años las empresas solo, como decíamos ahora, solamente hemos medido las ganancias, los costos, las ventas, pero eso tiene sus limitaciones. ¿Qué limitaciones tienen? Pues que solamente muestran el pasado. No nos explican qué va a pasar en el futuro, aunque pues no hay nada que nos diga qué va a pasar en el futuro, pero hay predicciones, los indicadores nos muestran tendencias y nos van llevando a que mejoremos de pronto el futuro. Entonces me explico, o un ejemplo. Digamos que una empresa puede mostrar altas utilidades, ¿cierto? Como lo decíamos ahora, pero tiene clientes insatisfechos, presenta una mala atención, tiene procesos lentos. Entonces digamos que Manuelita tiene mala atención, que llaman a hacer un pedido y te dejan esperando. Que Tecnoquímica le está diciendo, vea, usted mañana me tiene que entregar 200 toneladas o 1000 litros de alcohol, porque Manuelita produce alcohol. Diga, no, sí, mañana. Y resulta que mañana y mañana no lo entrega, porque su proceso es lento. No tiene una capacidad instalada que permita que entregar esos 2000 litros de alcohol. Un ejemplo, estamos haciendo ejemplos aquí. Entonces, nos muestra que esto significa que en el futuro puede perderlo todo. Sí, me imagino que para Manuelita, Tecnoquímica es un cliente potencial y muy grande.
Entonces, él no va a querer perder un cliente de esos por mala atención, por procesos lentos, por no tener satisfecho a su cliente, porque tenga esa mala percepción de él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos puede mostrar muchas veces. Entonces, ahí nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué pasa si una empresa no analiza su futuro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si una empresa no analiza su futuro? A ver, ¿quién me puede ayudar con una? ¿Qué puede pasar si yo no? Hagámoslo personalmente. ¿Qué puede pasar si yo no analizo mi futuro? ¿Qué quiero Creo que hacer pues más que pueden adelante? haber errores, pueden haber pérdidas, se puede ir uno a la quiebra, ¿no? Sí, claro, total. O sea, pierde competitividad la empresa. Y si usted pierde competitividad, ¿qué puede pasar con su empresa? Puede desaparecer. Muchas empresas que nosotros vemos que desaparecen, no todas desaparecen, bueno, todas siempre dicen, no, que el sistema, que las deudas, que la parte financiera, que sus ingresos, que esto, lo otro. Pero muchas, yo he estado en algunas, han perdido competitividad porque se quedaron en el pasado. ¿Qué pasó con con algunas entidades que manejaban la telefonía fija? Desaparecieron porque la tecnología que los absorbió y nunca quisieron cambiar. Pensaron que nunca se iba a acabar la telefonía fija. Hay algunas empresas que todavía existen. EPM, aunque EPM en Cali, teléfonos de Bogotá y otras por ahí que, aunque son entidades oficiales, públicas o de economía mixta, pero ellas ¿qué hicieron? Transformaron su negocio. No se quedaron toda la vida esperando que la telefonía fija se acabara, ¿no? ETV en Bogotá, pues pasó a vender internet, líneas de celular, hizo otras actividades y no se acabó. O sea, visualizó qué iba a pasar con su futuro. No se quedó en el retrovisor y dijo, no, venga, es que se va a acabar la telefonía fija, como pasaron con muchas, y simplemente se quedaron ahí estáticas y no hicieron un cambio, una transformación de generación. Se quedaron ahí, ¿sí? Entonces, eso es perder competitividad y podemos desaparecer. Entonces, a medida que hay cambios generacionales, las empresas tienen que ir cambiando esa generación de sus actividades. No se pueden quedar ahí, ¿sí? Entonces, como consecuencias visibles, como nos lo dice ahí la diapositiva, las empresas con altas utilidades, pero con clientes insatisfechos, procesos internos lentos, futuro del negocio, sin visión del futuro. Voy a traer una empresa aquí a colación. Yo traje una empresa que llama Productos Ramo, no sé si la conozcan, creo que sí, la del Chocorramo. Antes de Sí, que pero muriera, antes Sí, de sí, que sí, 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 muriera, señor. bueno, antes de que muriera don Rafael Molano, por eso se llamaba Ramo, de Rafael Molano, él no dejaba, no sé si alcanzaron a ver los triciclos. Él decía que su empresa y su vida dependía de esas personas que manejaban los triciclos. Y los hijos le decían, no, papá, hay que sacar los triciclos, vea, la visión es esta. Y él, no, 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 no. Y la empresa no crecía y seguía igual. Pues estos hijos muy visionarios y muy de todo, bueno, digamos que sí se afectaron muchas empresas porque en ese entonces salieron casi de 400 personas, pero a lo que yo voy es que la empresa no se quedó ahí. La empresa tuvo visión y ya vende el chocorramo en Estados Unidos. Ya no hay muy pocos triciclos porque los sigo viendo, pero ya muy pocos. Pero ya hay carros pequeños para entrar. O sea, tuvieron visión, expansión, nuevos productos. El papá no quería salir del ponqué. Sí, hubo una nueva visión, o sea, la visión de futuro. Eso es a lo que yo me oye. Las empresas deben tener visión del negocio, visión de futuro, no quedarse estancadas. Entonces, muchas de ellas
se acaban es por eso, porque no tuvieron la visión del futuro, no hubo una estrategia de futuro. Simplemente se quedaron ahí y perdieron competitividad. Eso es a lo que yo me voy. Vámonos a la definición de Balance Scorecard. Pues básicamente es una herramienta de estrategia, ¿sí? Traduces, es una herramienta de la estrategia. Y por ser una herramienta, también nos ayuda a traducir la estrategia y nos ayuda a medir el desempeño, ¿sí? Entonces vemos un ejemplo ahí, por lo menos la estrategia, el objetivo, el indicador, la meta y la acción. Entonces, un ejemplo, la estrategia, mejorar servicio al cliente. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la atención. ¿Cuál es el indicador? Tiempo de respuesta. ¿Cuál es la meta? Menos de 24 horas. Acción, capacitar empleados. Como lo decimos muchas veces nosotros y como se dice en la contabilidad, esto lo lleva uno mucho a la contabilidad. Lo que no se mide, no se puede controlar. Si usted no mide nada, pues no lo controla. Si usted no sabe qué está sucediendo con su empresa, pues usted no lo podrá controlar fácilmente, ¿cierto? Entonces, una pregunta reflexiva es, ¿por qué es importante medir los objetivos estratégicos? ¿Por qué será importante? Entonces, esa pregunta nos hace meditar. Entonces, ¿por qué la importancia? Pues porque lo que no se mide no se puede controlar ni mejorar. Si yo no mido el nivel de satisfacción de mis clientes, ¿yo podré mejorar el proceso de atención al cliente? Como ese ejemplo práctico ahí. Si yo nunca tengo la percepción de servicio al cliente, ¿qué piensan mis clientes de mí? Si usted no lo ha medido, no tiene esa percepción, no ha identificado qué está sucediendo, usted podrá, usted podrá llegar a una acción para mejorar, ¿no? ¿Cierto? Porque usted no ha medido, usted no sabe qué está sucediendo. Entonces, por lo menos aquí, en este ejemplo, cuando yo tengo una percepción de la atención al cliente, donde el cliente me está diciendo, venga, es que la promesa de valor, como las transportadoras, la promesa de valor de, traigamos una acá, la promesa de valor de Interrapidísimo es que en las ciudades principales le entregan a usted en 48 horas y ciudades no intermedias en 72 horas. Y en unas ciudades especiales va a depender de otras características. Pero si yo estoy en una ciudad principal, la promesa de valor de Interrapidísimo dice que le va a entregar a usted en 48 horas. Listo. Pero si esta empresa que se queda solamente en la propuesta de valor y no la mide, pues no va a saber qué va a suceder, qué está sucediendo. Porque, porque yo tengo que saber qué está sucediendo con esto, ¿sí o no? Porque si no sé qué está sucediendo, déme un segundito, por favor. Listo, qué pena, un estudiante que me necesitaba. Listo. Entonces, me voy a ese ejemplo, un ejemplo muy claro. La oferta de valor, ellos lo tienen claro. Ellos tienen claro su objetivo. Pero si no miden esa percepción y se quedan solamente con esa propuesta de valor, pues no van a saber qué está sucediendo con su empresa. Y nosotros decimos, bueno, ¿y eso qué nos afecta a nosotros en el costo? ¿Qué nos afecta en el ser de la empresa? Pues obvio, pues si ya lo vimos, si yo no
Si yo lo dejo solamente como un retrovisor y no visualizo qué va a pasar en el futuro, pues por obvias razones, el futuro me va a dejar, me va a relegar. ¿Qué sucedió con las otras empresas transportadoras? Ellas se quedaron en el cuento de las 70 y que a los 3 días, que los 3 días, y comenzaron a llegar nuevos competidores ofreciendo o con una propuesta de valor mucho más interesante, y entonces sus grandes clientes se fueron yendo hacia esas empresas. Entonces, ¿qué sucedió con las empresas tradicionales? Comenzaron a perder clientes. Y más aún con el crecimiento exponencial que tuvo esas empresas, pues por todo el tema de la transformación digital del mundo. Y nosotros aquí en Colombia lo vivimos. Esa transformación y ese ver hacia el futuro de la transformación digital llevó a muchas empresas a que tenían o debían cambiar, porque si no, el futuro los iba a dejar. Y si a mí me deja, yo me quedo estático y no me mido, pues no voy a saber qué está sucediendo conmigo. Entonces, por eso es estrategia, objetivo, indicador, meta, acción. Estrategia, nuevamente con este ejemplo, mejorar el servicio. Objetivo, mejorar la atención. Indicador, tiempo de respuesta. Meta, menos de 24 horas. Acción, capacitar empleados. Y la pregunta es siempre, lo que no se mide no se puede controlar. Es para que lo tengamos claro. ¿Cuál es la importancia de este cuadro de mando? Este cuadro de mando es muy importante porque permite que la estrategia no solo se quede en papel, ¿sí? Pues nosotros podemos sacar indicadores, podemos sacar métricas, podemos sacar bases de datos, información. Es como en la auditoría, ¿sí? Si yo simplemente me quedo en la revisión de la información y no traslado la revisión de esa información a un concepto, pues toda la vida se va a quedar como una revisión y no va a pasar nada. Lo mismo sucede acá. La estrategia no solo se puede quedar en papel. La estrategia la tenemos que llevar más allá. Entonces yo les hago una pregunta que yo creo que la han escuchado mucho. Las empresas dicen, queremos crecer. Listo, está ahí en el papel, queremos crecer. ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres crecer? Otra que dicen mucho, queremos ser mejores. Cuando hacen su plan estratégico, su misión, su visión, sus objetivos corporativos, ¿sí? Entonces comienzan, queremos crecer en el 2030, queremos ser la empresa que tenga más clientes a nivel de empresas de transporte. Quieren crecer al 2030, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces volvemos al mismo ejemplo, la propuesta de valor. Listo, yo ya tengo la propuesta de valor y comienza usted a ejecutar su propuesta de valor. Listo. ¿Y usted cómo se mide si está creciendo o no? ¿Cómo mide usted la percepción de sus clientes? Y vuelvo y me detengo en rapidísimo. No sé si ustedes han visto en las redes ellos cómo venden su empresa. Si han llegado a ver los videos que ellos hacen. Sí, profe, sí. Usted en esos videos, ellos le están diciendo a usted, vea, somos los mejores, contrate con nosotros, la propuesta de valor de nosotros es esto. ¿Se lo están diciendo literalmente? No, ¿cierto? Le están mostrando a usted como con la emoción del sentir que ellos son los mejores. Esa es la estrategia de ellos. Así se están vendiendo.
Ellos se venden y es una empresa que ha crecido demasiado. Lo traigo acá porque hemos estado estudiando el caso de esa en otra actividad. Es la única empresa colombiana que está en las vallas publicitarias del Mundial. ¿Sí la han visto? ¿Si han tenido la oportunidad de verla cuando Sí, juega profe. Colombia? Es Sí. la única. Hoy que juegue Colombia, se acuerdan de mí. Es la única empresa colombiana que está como sponsor del Mundial. Local, pues. Ellos no salen sino cuando juega Colombia. Sí, no salen en otros partidos, porque es local. La FIFA maneja los sponsors o las personas que pagan dependiendo unos niveles. Ahorita no lo vamos a tratar acá, pero dependiendo del nivel, pues él va a aparecer dependiendo de los partidos. Entonces, queremos crecer. ¿Cómo? Queremos ser los mejores. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, este cuadro de mando nos obliga a respondernos muchas preguntas. ¿Cómo se mide? Entonces, haciéndonos la misma pregunta cuando usted habla de cómo crecer, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cuánto queremos lograr? O sea, cuando usted habla de cómo crecer, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cuánto queremos crecer? ¿Qué debemos hacer? O sea, es que en la visión de empresa y en los objetivos claros de las empresas estamos como una clase como muy administrativa, pero quiero es que eso lo llevemos a cuando nosotros construimos toda esta información de costos, toda esta información que es muy importante es que esos objetivos y esas mediciones que hacemos, todo tiene que tener como un final, ¿sí? Que nosotros podamos entender. Entonces, el Balance Scorecard nos permite identificar claramente es el cómo se mide, qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Y qué debemos hacer. Entonces, aquí nos dice, aquí tenemos dos cuadritos, dice, sin balance y con balance, y como la publicidad del desodorante. Entonces, sin balance scorecard dice solo intención, objetivos vagos y sin seguimiento. Con el cuadro de mando, plan claro y medible, indicador, meta, acción para cada objetivo. Decisiones basadas en intuición o datos incompletos. O sea, cuando usted dice, no, yo pienso, tal vez, quisiera, a lo mejor, o sea, intuitivamente, aunque anteriormente los negocios era de intuición, como decían los viejos. No es que yo tengo la intuición de que esto se va a vender, porque anteriormente no estaban las redes, anteriormente el comercio no era globalizado. Nosotros en Colombia hace muchos, muchos años, hasta el año 92, teníamos una economía cerrada. Entonces, se basaban mucho en eso, en intuición, en unas métricas muy sencillas. Hoy en día el mundo no es ese. Eso nos tiene que llevar a nosotros a tomar decisiones informadas con visión de las cuatro perspectivas. Sin, cada área trabaja con prioridades distintas, descoordinación. Con cuadro de mando, todas las áreas alineadas hacia la misma estrategia. Entonces, acá cuando yo no tengo un cuadro unificado de mando, entonces cada área como que, no, yo hago hasta aquí, yo hasta aquí, 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 y yo no me salgo de mi zona de confort. Hoy en día eso no funciona, ¿sí? Las empresas hoy en día, todas las áreas están articuladas. ¿Por qué? Porque son unos eslabones. Cuando yo estoy creando allá en mi área de producción el costo de un nuevo producto y estoy construyendo esa estructura de costo de ese nuevo producto, pues tengo que estar, ¿qué? Identificando todas esas variables y no solamente soy solo yo y solo yo en producción o el que maneja el costo, no. Tiene muchos componentes, desde la dirección general con un nuevo producto,
la parte de estudio de mercado, sí, se unifican muchos procesos, los cuales permiten que ir hacia un mismo, en un mismo camino. Otro ejemplo, sin control estratégico, no se sabe si se avanza o se retrocede. Con control estratégico continuo, visión integral del desempeño, lo que hablamos ahora, una visión de cómo me ven, cómo me perciben mis clientes, qué objetivo tengo, ¿sí? A entregar, hacer entregas en 48 horas. Esa es mi visión. Entonces, las tres preguntas esenciales del Balance Scorecard es, ¿cómo se mide? Es el indicador. ¿Cuánto queremos lograr? La meta. ¿Qué debemos hacer? El plan de acción. Entonces, ahí ya nos entrega una pregunta reflexiva. ¿Qué diferencia a una empresa que mide de una que no mide nada? Entonces, ¿qué diferencia una empresa de esas que todo lo mide, todo lo controla, todo lo sabe, sabe para dónde va, a una empresa que no sabe nada? Entonces, son empresas que no saben cuál es su dirección, cuál es su destino, hacia dónde van, cómo lo van a hacer. Entonces, difícilmente podrán avanzar. Entonces, estas son las cuatro perspectivas del Balance Scorecard. La parte financiera, la parte de clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Entonces, cuando hablamos de la parte financiera, hablamos de la utilidad y la rentabilidad, del crecimiento de ingresos, control de costos. Cuando hablamos de clientes, es la satisfacción, la fidelidad, el nivel de quejas. Cuando hablamos de procesos internos, el tiempo de producción, calidad del producto, eficiencia operativa. Cuando hablamos de aprendizaje y crecimiento, la capacitación del personal, la innovación y la adopción de tecnologías que nos va a permitir ese crecimiento, o sea, que sea clave. Entonces, ¿qué pasaría en una empresa que no invierte en aprendizaje? Hoy en día, el mayor capital que tiene una empresa es sus empleados, el personal, ¿sí? El personal humano. Entonces, yo les doy un ejemplo. En la parte de producción, el gerente de producción que lleva muchos años, que ha montado, y tú, esa persona se te va. Obvio, de ahí hacia abajo es como una pirámide, ¿cierto? Hay muchos que tienen delegadas muchas funciones, pero es uno que manejaba ¿qué? El objetivo. Una cosa es segregar actividades y que simplemente es el proceso, las actividades, a otro que manejaba el objetivo, el logro, hacia dónde va. Entonces, no es fácil que llegue una persona nueva y logre tener concatenar toda esa información y a que propenda por seguir el mismo rubro. Las empresas hoy en día invierten más en aprendizaje y crecimiento de su personal. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está el ser de las empresas. Entonces, hay empresas donde se van ciertos empleados que aunque nosotros como seres humanos somos seres reemplazables dentro de lo que es una actividad laboral, pero mientras ese proceso toma nuevamente el rumbo, la persona que llega identifica el objetivo claro de esa actividad, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Yo puedo traer aquí cantidad de ejemplos en las empresas donde he estado, donde se han ido personas de procesos, no tanto la persona como tal, porque como decía un profesor que yo tenía, detrás de nosotros podemos tener 50 o 100 personas que son mejores que nosotros, pero era la persona que ya identificaba el objetivo claro de la actividad. Y si esa persona se va, la que llega puede ser mejor, puede tener más estudios, más experiencia, pero viene con una experiencia en otra clase de empresa y con otra clase de objetivos, y mientras la persona logra obtener la capacidad para manejar los objetivos dentro de esta empresa, pueden pasar muchas cosas.
Aquí vamos a manejar lo que tiene que ver con la relación causa y efecto. O sea, las cuatro perspectivas no funcionan solas, ellas están conectadas, ¿cierto? Entonces, la cadena estratégica de la base hacia la cima, entonces la capacitación de empleados, mejores procesos, mejor servicio al cliente, clientes satisfechos, más ingresos. Entonces, miren, solamente con uno de estos eslabones, lo que tiene que ver con la capacitación del cliente, te va a ayudar a mejorar los procesos, ¿cierto? Todos esos procesos internos. Va a mejorar el servicio al cliente, la calidad y satisfacción y la entrega de productos. Va a tener clientes satisfechos, o sea, va a mejorar la perspectiva del cliente con nosotros. Vamos a tener mejores ingresos, las perspectivas financieras. Pues esto es mancomunado, esto es eslabones. Siempre digo yo, eslabones. El uno sin el otro no funciona. El éxito financiero depende de lo que ocurra en las otras perspectivas. Entonces, ahí nos podemos hacer una pregunta. ¿Lo financiero sin mejorar, se puede mejorar lo financiero sin mejorar procesos? No, ¿cierto? No de una manera sostenible. De pronto, si yo no mejoro un proceso, no le doy mejores capacitaciones a los empleados, capacito a mi personal, traigo nuevas estrategias, si me quedo y me estanco en lo mismo de siempre, pues de pronto en un periodo financieramente me puede ir bien, pero en lo sucesivo te puedes estancar. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo manejar el balance scorecard. Entonces, cada perspectiva se construye eh, con estos elementos. Vamos a ver cuáles son. Entonces, el objetivo que quiere lograr, el indicador, cómo lo mido, la meta, cuánto quiero y la acción, cómo lo hago o qué hago o cómo haremos para lograrlo. Entonces, llevémoslo a un ejemplo. El objetivo de esta empresa, reducir tiempo de producción. Eso es el objetivo. ¿Qué quiere lograr? El indicador, las horas las horas por unidad producidas. ¿Cuántas unidades produzco en una hora? ¿A qué meta quiere llegar? O sea, estoy siendo consciente de lo que quiero. En 8 horas por unidad. En 8 horas voy a producir una unidad. ¿Y cómo lo voy a lograr? Voy a automatizar la línea de ensamble. Entonces, toma decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no basta con definir el objetivo sin indicar la meta? Porque sin eso usted no puede evaluar los resultados, ¿cierto? Si usted no define esos cuatro, el objetivo, el indicador, la meta de la acción, usted no va a poder evaluar los resultados. No sabe qué objetivo tiene, no sabe cómo medirlo, no tiene una meta y no sabe con qué acción. Entonces usted diga, usted no define ni el objetivo ni el indicador. Dice, no, yo tengo una meta de que en una hora, en 8 horas, hagamos una unidad. Pero ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la acción? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a medir? Entonces, el uno sin el otro no va a funcionar. Entonces, aquí vamos a ver un caso. Entonces, esta empresa tiene problemas de calidad y entregas. Demuestra cómo la herramienta genera
mejora, perdón, es que estoy aquí contra el reflejo de la luz. Aplicar el Balance Scorecard a una empresa con problemas de calidad y entregas. Demuestra cómo la herramienta genera mejora, no, quedó mal escrito aquí, mejora la integralidad y la competitividad sostenible. Entonces, el problema inicial es la alta tasa de defectos, retraso en entregas y costos elevados. Entonces, esa es la problemática inicial. El aprendizaje y crecimiento, capacitación de operarios en técnicas de control de calidad. Procesos internos, implementación de mejora continua en la línea de producción. Cliente, seguimiento a satisfacción en tiempos y calidad de entrega. Financiero, reducción de costos por procesos y devoluciones. ¿Cuál es el resultado? Mejora integral de la operación y mayor competitividad sostenible. O sea, la empresa que está haciendo está identificando que tiene problemas de calidad y las entregas. Entonces, él ya identifica el problema. Luego ya capacita a las personas. Internamente mejora sus procedimientos. Con sus clientes hace un seguimiento. ¿Qué pasó? Si ya identificó, sabe cuál es el problema, ya capacita a su personal, mejora su procedimiento interno. Él nuevamente le hace un seguimiento a sus clientes para identificar qué está sucediendo con esas mejoras que está haciendo. Y financieramente reduce los costos de procesos y devoluciones. O sea, esto le ayuda a la empresa a mejorar el proceso de costos, o sea, los reportes y las devoluciones por la problemática identificada inicialmente. Primero, alta tasa de defectos, retraso de entregas y costos elevados. Entre más sea la tasa alta de los defectos, más reprocesos vamos a tener y eso nos va a subir ¿qué? El costo de la fabricación, ¿cierto? Entonces, todo eso unido y mancomunadamente nos lleva a identificar que los problemas financieros que tiene la empresa no era la parte operativa. Entonces, no, es que le estamos entregando mal al cliente, entonces, no, nos vamos a la raíz. ¿Y la raíz cuál era? La raíz era que primero teníamos alta tasa de defectos, ¿cierto? Esa alta tasa de defectos nos daba que no pudiéramos entregar las unidades completas y eso a su vez nos incrementaba el costo de la producción. Entonces, financieramente, el problema no era financiero, simplemente venía de la raíz que era cuál, el proceso de la manufactura, el proceso de la construcción del costo. Entonces, ahí encontramos la raíz de la problemática. Entonces, financiera, no venga, es que el costo que financieramente no está, pero venga, ¿dónde está el problema? Entonces, si tenemos un cuadro de mando, entonces podemos identificar esto. Venga, el problema, comenzamos a revisar. El problema financiero, bueno, sí, tenemos una problemática. ¿Por qué? ¿Hemos medido la satisfacción de nuestros clientes? ¿Qué están diciendo nuestros clientes? No. ¿Hemos implementado una mejora del proceso en la línea de producción? No. ¿Capacitamos a nuestros operarios? No. ¿Y la causa raíz cuál es? Como no tenemos personal capacitado, no mejoramos el proceso de la línea de producción, no les hemos hecho seguimiento a nuestros clientes, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pues entonces el problema va a seguir en la planta de producción, incrementando la tasa de defectos, retrasando nuestras entregas e incrementando nuestros costos de producción, ¿cierto? Pero si ya implementamos, entonces identificamos el problema, aprendemos del problema capacitando para poder capacitar a nuestros técnicos. Identificamos cuál es el problema para poder mejorar el proceso continuo de la línea de producción. Le hacemos el seguimiento a nuestro cliente y estamos identificando cómo nos ven ellos, cómo nos están viendo ellos.
y así reducimos el costo de los procesos y minimizamos las devoluciones de nuestros clientes. Pero si no tenemos nosotros claros qué sucede con eso, pues no vamos a saber qué está pasando en la empresa. Vamos a ver los beneficios. Entonces, los beneficios de tener el cuadro de mando es uno esencial, mejora las decisiones, ¿sí? Nos ayuda a tener mejor decisiones, a saber qué tenemos que hacer en un momento dado. Alinea Qué todas pena. las, dime, Es que tengo una duda. ajá, dime. El cuadro que usted aparece pues aquí con el BSC, es así, esas comparaciones en rojito y en el verde es como se debe colocar en la parte individual en el trabajo que hay que hacer. No, es que aquí estamos haciendo la importancia del Balance Scorecard, pero ya tú en el cuadro de mando es como el ejemplo anterior. ¿Tú qué vas a hacer? Identificas un problema, ¿cierto? Y luego haces el desglose de qué va a suceder, ¿sí? La problemática que tú tengas ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? Alta tasa de efectos, retrasos en entregas, costos elevados. Lo que nos está mostrando esta diapositiva aquí es qué sucede cuando no tengo ese cuadro de mando y qué sucede cuando lo tengo. Entonces, llevémoslo pues de pronto a lo que tú me estás diciendo. Listo, ¿qué está sucediendo con la empresa actualmente? Ah, no tiene, sin el cuadro de mando no tenemos objetivos claros. Con el cuadro de mando tenemos esta estrategia, el área tiene la estrategia con estos objetivos claros y entonces pone los objetivos. Sí, si lo quieres hacer así como comparativo. S- Sin el balance, tenemos una desorganización interna, promesas del cliente deficiente. Digamos que ellos aquí que están analizando la situación de la atención al cliente en este ejemplo. ¿Sí? Pero tú lo puedes llevar al que tú quieras presentar. Y si quieres, puedes hacerlo un antes y un después. ¿Sí? ¿Te Ah, ok, respondí a, profe, a la gracias. pregunta? Sí, profe. Sí, lo puedes hacer comparativo si quieres. Entonces, el segundo es desorganización interna, promesas al cliente difíciles de cumplir. Con el cuadro de mando tú tienes y tomas decisiones, tienes una visión. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando acá el cuadro de mando? Que tú tienes claro para dónde vas. Estás midiendo todo, lo tienes todo controlado. Como veíamos al principio, no es solamente ver la parte financiera, también hay que medir otros aspectos de cómo funciona la empresa, ¿cierto? Devolvámonos un poquito acá. Estos son los elementos que tiene el cuadro de mando, que tú tienes que tener un objetivo, un indicador, una meta y una acción. Entonces, digamos que estamos en producción. Un objetivo de la producción, producir una unidad en 8 horas. Creo que lo vimos aquí en el ejemplo. Un ejemplo ahora. Un segundito, yo lo busco aquí. Tenía por aquí un ejemplo. ¿Dónde está? Bueno, no lo tengo. Entonces vámonos con el objetivo. Ah, bueno, este es de producción. En la parte de producción, ¿el objetivo cuál es? Reducir el tiempo de producción. Digamos que tú tienes el cuadro de mando. Sin el cuadro de mando, tú no tendrías un objetivo. No sabrías para dónde vas. Con el cuadro de mando,
tienes un indicador, vas a medir cuántas unidades estás sacando, ¿sí? Y vas a estar constantemente midiéndote. Sin el cuadro de mando no sabrías si estás cumpliendo el objetivo o no. Con el cuadro de mando tienes una meta. Sin el cuadro de mando no tendrías una meta y tú dices, no, pues mi objetivo es reducir el tiempo. Sí, pero no tienes una meta. Con el cuadro de mando tienes una acción. ¿Cómo voy a lograr para poder cumplir el objetivo? Sin el cuadro de mando tú no tienes, no sabes hacia dónde vas. Simplemente tú dices, no, mi objetivo es reducir tiempo de producción. Y ya. Entonces tú no sabes cómo lo vas a medir, no tienes identificada la meta y mucho menos la acción. Entonces eso es lo que te va a permitir el Balance Scorecard. Entonces tú vas a poner un objetivo, ya tú planteas el objetivo. El Balance Scorecard básicamente es como está este cuadro aquí. Tú planteas un objetivo, reducir tiempo de producción. Al lado vas a montar tu indicador. ¿Cuál es el indicador? Ah, entonces unidades por hora. Luego vas a plantear una meta. La meta es que ese indicador tiene que medirme que yo en 8 horas voy a producir una unidad. ¿Y qué acción voy a tomar para poder llegar a cumplir ese objetivo? Pues automatizar la línea de ensamble. Entonces el cuadro de mando del Balance Scorecard te va a dar esas 4 facetas. Que cumplas un objetivo, que tengas un indicador para poder medir tu objetivo. Porque tú tienes un objetivo, pero no lo tienes cómo medir con el indicador, pues no vas a saber si lo estás cumpliendo o no. Y debes tener una meta, ¿sí? Porque ¿qué vale que tú tengas un objetivo? Voy a reducir tiempo y lo voy a medir, pero el indicador te puede decir que estás al 80%. ¿Pero de qué? Si no sabes cuál es la meta. Y debes tener una acción para poder llegar y cumplir el objetivo. Entonces, por eso es lo que yo les decía ahora, cada uno de ellos es la secuencia del otro. Si yo tengo un objetivo, debo tener un indicador que me mida y debo tener una meta para poder saber si ese indicador es bueno, si me está llevando a cumplir el objetivo. Y debo tener una acción o sea, ¿cómo voy a hacer para poder llegar a cumplir ese objetivo, que mi indicador sea un muy buen indicador y que yo pueda llegar a la meta? No sé si con esta explicación que te di aquí te quedó claro lo que vamos a hacer. Manuela, Sí, profe. listo. Entonces, esto lo único que nos está haciendo es como un comparativo, ¿sí? Antes de hacerlo, con el Balance Scorecard estaba así y ahora con el Balance Scorecard lo vamos a poder identificar de esta forma. Listo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la tarea. Analizar la empresa seleccionada, conoce su sector, su situación, la fortaleza, define los objetivos estratégicos reales, objetivos específicos y contextualizarlos. No genéricos ni copiados, selecciona indicadores pertinentes. Cada objetivo requiere una variable medible que confirme su avance. Fijar metas alcanzables. Relacionar las cuatro perspectivas, lo que hablamos ahora. Conectarlos con estos. Entonces tú concretas la información. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primer objetivo, este. ¿Cómo lo voy a medir? De esta forma. ¿Cuál va a ser la meta? Esta. ¿Cuál va a ser la acción? Esta. Entonces, llevémoslo a otro ejemplo. Vemos que yo seleccioné la empresa. Entonces, yo tengo un objetivo.
realizar entregas en 24 horas. Ese es mi objetivo. ¿Cuál va a ser mi indicador? ¿Cuántas entregas realicé? La meta, tengo 100 clientes. 100 clientes me hicieron la entrega, entonces voy a entregar de 100 clientes. Entonces, si 100 clientes me llegan, debo entregarle los 100 clientes en 24 horas. Entonces, voy a medir cuántas entregas alcancé a hacer en 24 horas de esos 100 pedidos que me llegaron. La acción, entonces ya usted analiza para poder cumplir ese objetivo, cumplir ese indicador y esa meta, ¿qué debe hacer? Digamos los que estamos en un punto de despacho. Entonces, los muchachos no tienen centralizada la información, porque es una bodega todos sabemos que es picking, packing, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es que, profe? ¿Qué es picking y qué es packing? Ay, profe, yo no sé. Bueno, picking, cuando tú estás en una bodega, picking es cuando te entregan el pedido y tú vas y recolectas todos los artículos y los concentras para organizar mejor dicho, tú tienes un pedido y te están pidiendo, valga la redundancia, 5 productos. Entonces tú vas y recoges los 5 productos de la bodega y los traes aquí al mostrador. Ese es el picking. Ah, yo trabajé en eso. Pero, Ajá. profe, yo llevo mucho tiempo trabajando con estas cosas, es primera vez que escucho esa palabra. Bueno, eso como Yo palabra. trabajé en rutas, en carretera, preventa, Bueno, todo eso, y ya en supermercados. me fui muy técnicamente. Entonces, digamos, tú estás en un área de despachos y te entregan el pedido y tú revisas el pedido y vas y haces la recolección de los productos que están en el pedido. Organizas el pedido para despachar, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacer eso. Ese pedido tiene que salir despachado al cliente y entregado en 24 horas. Por dicho, el cliente te hace el pedido hoy a las 9 de la mañana y máximo al otro día a las 9 de la mañana tú le vas a entregar. Esa es la promesa que le estás entregando al cliente. Un ejemplo. Entonces, el objetivo es entregar los pedidos en 24 horas. El indicador, ¿cuántos pedidos entregué en 24 horas? La meta, entregar el 80% de los pedidos. La acción, es que los muchachos no tienen un computador donde vean las cantidades y dónde están guardadas las cosas, sino que todo lo hacen de memoria, que por lo regular se hace así, ¿cierto? Tú que has trabajado en eso. Te entregan un pedido y tú ya sabes, no, es que en tal parte está tal cosa, en tal parte está tal otra. Entonces, ¿cuál es la acción? Mejorar el sistema de despacho. ¿Cómo? Pues entregándole como mínimo un computador donde ellos puedan ver los pedidos en tiempo real. Sí, entonces tú buscas una acción que te permita llegar y cumplir el objetivo. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Hay muchos, pero estamos trayendo así como esos nomás. Entonces, el Balance Scorecard es una herramienta vigente del mercado laboral que usa organizaciones de todos los sectores, incluido a la UNAP. ¿Por qué? Porque permite llevarnos a todos a tener como un objetivo claro. O sea, lo que no se mide no se controla. Si yo no sé, si yo no mido mis objetivos, por ejemplo, un objetivo de nosotros como docentes, ¿qué es? Atender el foro de los estudiantes. Hay que contestarles. Si yo arranco el curso el primer día y nunca atiendo el foro, pues no estoy cumpliendo mi objetivo, ¿cierto? Mi objetivo es atender y contestarle al estudiante para que el estudiante tenga una retroalimentación y pueda seguir con su nivel de aprendizaje. Yo tengo claro mi objetivo. Que luego me van a medir a mí, sí, claro, porque a mí me miden el tiempo de respuesta del foro, cuántos estudiantes tengo y qué nivel de respuesta le di a los estudiantes y cuál es la acción. Entonces, pues si yo no cumplo con eso, pues me van a dar una capacitación, una reinducción, van a ver qué problemáticas tengo yo para no haber podido atender, no tenía internet,
¿sí? Pero yo tengo un objetivo claro, atender el foro de los estudiantes. Ah, que tengo un indicador, sí, me mide la universidad. ¿Que cuál es mi meta? El 100% de los foros. Y voy a tener unas acciones. Entonces, tener una buena conectividad. Las acciones aquí de la universidad es que nos tengan buena conectividad, tengamos un equipo de cómputo idóneo para poder desarrollar nuestras actividades, que tengamos unos espacios cómodos para poder nosotros desarrollar fuera de ruido, sí, todas esas cosas que uno no percibe, no ve, pero son acciones que se toman para poder que nosotros como docentes podamos llegar a cumplir el objetivo. Entonces, eso es lo que mide el Balance Scorecard, que tú identifiques el objetivo, el indicador, tengas una meta clara y unas acciones claras para poder cumplir el objetivo. Entonces, ese cuadrito es el que van a hacer ustedes. De igual forma, ¿tienen alguna duda? Pues en el foro, con mucho gusto, yo les puedo ir ayudando. Y ya para el cierre, pues que una frase, el verdadero éxito empresarial no depende solo de ganar dinero, sino de gestionar la organización como un sistema completo, midiendo, analizando y mejorando continuamente. O sea, esto nos permite tener que una visión integral, ¿sí? Nos permite tener una visión integral. Entonces, vuelvo y repito, el éxito empresarial no depende solo de ganar dinero, depende de cómo se gestiona la empresa. Si usted gestiona mal la empresa, por mucho que tenga ingresos, muy buenos ingresos, pues no va a tener la posibilidad de mejorar sus costos. Y básicamente, ¿qué sostiene una empresa? ¿Qué creen ustedes que sostiene una empresa? Aparte de todo lo que del entorno y todo, ¿qué sostiene una empresa? ¿Qué creen ustedes que Profe, sostiene yo una digo empresa? que muchas cosas. Pero hay una principal, Ay, una que profe, yo estamos, no les haría decir por qué. Porque pues yo que administro supermercados, eso influye mucho. O sea, es listo. que yo diría que no se podría centrar en una sola idea. No, sí, pero venga, tenemos que concentrarnos es que el supermercado, su supermercado o el supermercado genera ingresos y tiene una estructura, ¿cierto? Que debe manejarse. Pero si nosotros no sabemos manejar idóneamente la estructura del costo y gastos, ¿qué sucede con el negocio? La quiebra. No lo pensemos tan en la quiebra, pero no va a ser muy estable el negocio, ¿cierto? Porque usted, Pues, profe, sí, porque no se sostiene, empezando ajá, porque hoy en día sostener un negocio es muy difícil, son más los gastos que las entradas. entonces, si tú no tienes estructurado todo ese nivel de costos y no tienes un control, digamos pues que no hagamos un balance scorecard, pero tú tienes identificado todos esos objetivos, eso te va a ayudar a ti a manejar el negocio. Entonces, el objetivo del supermercado, ¿qué es? El primero, pues generar buenos ingresos. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, entonces usted ya comienza a hacer la dispersión. Tengo que tener una buena atención al cliente. ¿Cómo me ven mis clientes? Entonces usted tiene que comenzar a medir, ¿cierto? Las encuestas. Eh, comprar a proveedores directos. Entonces, ¿cuántos proveedores directos le compro yo? O sea, sin tanta intermediación. Cuando yo soy un supermercado grande, pues yo le puedo comprar directamente a quién? A Tecnoquímicas. Si yo no soy tan grande y no tengo ese nivel de compras, pues ¿qué tengo que hacer? Comprarle al intermediario que vende los productos de Tecnoquímicas, ¿sí o no? Porque mi volumen no da para comprar directamente a Tecnoquímicas. Tecnoquímicas no te va a vender a ti directamente, dependiendo del volumen. Te va a enviar donde un intermediario. Pero si yo no sé eso, yo no conozco, no lo mido, no veo el objetivo claro, no tengo mi indicador que me mida eso, no tengo la meta. Yo manejo un negocio
donde prácticamente el 100% de los productos que compramos eran intermediarios. Y nos propusimos reducir ese indicador y alcanzamos a reducirlo como en un 30%, porque ya había productos que por el volumen de compra no lo podíamos comprar directamente con el productor, sino que el productor nos decía, no, por ese volumen de ventas tienes que comprarlo a este intermediario, que me imagino que lo que te sucede en los supermercados. Pero nosotros como meta, el objetivo era disminuir esa intermediación. ¿Por qué? Esa intermediación le permite a la empresa que bajar qué. Si yo Bajar los quito costos. si yo quito un intermediario, me gano ese beneficio que se está ganando el intermediario. Un ejemplo, te doy un ejemplo, no va a Sí, nombrar el producto, pero entonces nosotros compramos unos pañitos y se lo compramos al distribuidor. Y nosotros nos ganábamos como 5.000 pesos por cada pañito que vendíamos. como dicen por ahí, luego se compra remascado. Es un decir de Exacto. los... Cuando ya quitamos ese intermediario y se lo compramos como al intermediario más grande, porque de todas maneras no pudimos con el que los fabricaba, pero se lo compramos, nos identificamos quién era el que le vendía a ese intermediario y fuimos y mejor dicho, quitamos un eslabón de la intermediación y nos ganamos de beneficio, ¿sí? Pero nosotros teníamos un objetivo, reducir esa intermediación. ¿Cuánto era la meta? El 30%. No, la meta era el 50%, llegar siquiera al 50%. ¿Cuánto cumplimos? El 30%. ¿Cómo lo hicimos? Pues nos tocó contratar una persona que solamente se dedicara a hacer esas verificaciones. O que contratar una persona. ¿Cuál fue el beneficio en costo? Rebajamos, se redujo el costo prácticamente como en un 18%, ¿sí? Que pues al nivel de ventas que tiene esa empresa, reducir los costos un 18%, pues imagínate, una empresa que vende mensualmente, en estos momentos de estar por ahí en 35.000 millones de pesos. Entonces, reducir un 18% del costo frente a unos ingresos de 30.000 millones de pesos al mes, eso es mucho dinero. ¿Y daba para qué? Para pagar tranquilamente esa persona adicional cuando se hizo el análisis, que le ayudara a todo el departamento de compras a buscar como esa raíz y ellos siguen trabajando en eso. Eso fue un proyecto y siguen trabajando en eso. Ya hay hasta productos que no se fabricaban aquí en Colombia y no que eran internacionales y ellos ya están comprando directamente a los proveedores internacionales. Obvio que les tocó. ¿Qué beneficio le trajo a la empresa? Primero, que redujo los costos por la intermediación. Y segundo, que le permitió que vender a menor precio y en muchos de esos productos prácticamente ellos se convirtieron en distribuidores de otras empresas. Entonces, imagínate el crecimiento que tuvo la empresa. Pues no es solamente, esto no lo podemos ver solamente como un proceso de llenar un objetivo y mirar un indicador, no, sino cómo en la parte del costo, por lo menos en la parte de las empresas comercializadoras, cómo lo beneficia. Entonces, hasta cuando yo estuve, se redujo el costo en un 18%. Estamos hablando tranquilamente como de 3.000 millones de pesos. Entonces, fue un mayor beneficio para la empresa porque su utilidad bruta o su margen bruto subió, ¿sí? Y eso le permitió a ella que generar más empleo. Entonces, hubo muchos beneficios. Primero, mucho más utilidad, mucho más margen, reducir costos, tener muchos más productos, porque con esas investigaciones la empresa trajo más productos, porque ya era comprarlos directamente y venderlos ellos sin intermediación y podían tener o lograron tener mayor margen de ganancia, traer muchos más productos, generar empleo y crecer más. O
sea, la empresa hoy en día, donde está, hasta donde he podido hablar, la empresa ha crecido mucho más. Y lo que les contaba, ya ellos dejaron la tarea del tema local y el nuevo objetivo era buscar esos proveedores que eran internacionales y ya lo lograron. Ya han hecho contactos y ¿qué hacen? Traer el producto, hacer las importaciones directas, porque es un proceso, no es un proceso fácil, ¿no? Comprar, importar, legalizar, es mucho más complejo, pero ya ellos cortaron mucho de esa intermediación, lo cual benefició a la empresa, tanto el beneficio propio como el beneficio para muchas personas porque generó empleo, la empresa creció demasiado. Entonces, miren todo lo que ha hecho simplemente tener unos objetivos claros, tener unas metas claras, medir esas metas y saber el cómo lo voy a hacer. Por eso el Balance Scorecard es tan importante. No solamente plasmar allí por plasmar, sino que nosotros podamos identificar objetivos, medirlo, la meta y la acción. Y eso nos lleva a nosotros a tener unos beneficios grandísimos. Cosas como esas que no habíamos detectado en esa empresa. No, es que todo era la intermediación. Y nosotros dijimos, venga, ¿por qué no hacemos un trabajo y tratamos, pongámonos una meta? Al principio nosotros la meta no era reducir los costos. Si ustedes ven, yo lo primero que les dije era tratar de bajar esa intermediación en un 50%, que lográramos tener los proveedores directos en un 50%. Hasta cuando yo estuve no lo logramos, llegamos al 30%, pero ese 30% nos representó como un 18% en los costos. Representó vender más unidades, representó tener más ingresos, representó poder traer una persona que se dedicara solamente a eso. Entonces miren toda la importancia de solamente poder manejar el Balance Scorecard. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí ya cerrando estas diapositivas. Este cuadro nos permite tener una visión integral, conocer el estado total, la visión completa de la empresa, porque nosotros nos enfocamos mucho, no, que la importancia del costo, no, claro. Si usted no tiene una buena estructura del costo y no sabe cómo manejarlo, listo, está claro. Pero debemos tener una visión integral. La visión de esa empresa en el momento, la idea fue de uno de los muchachos, no fue ni mía ni el gerente, no. ¿Por qué no tratamos de buscar proveedores directos? Era difícil porque los distribuidores no te van a dar los clientes, pero nosotros comenzamos un proceso de investigación. Venga, ¿esto quién lo fabrica? Venga, llamemos. No, no te podemos vender, pero sí, se hizo un proceso de investigación de casi de 6 meses y se logró reducir esa intermediación en un 30%. Entonces, teníamos una visión integral, un equilibrio estratégico. El éxito sostenible requiere equilibrar finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje. Entonces, el uno sin el otro no puede, no coexisten, ¿sí? Tienen que ser integral, un equilibrio estratégico. Entonces, no se olviden, aquí les dejo la última frase, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ese es el contexto y el éxito de una empresa, medir todo, saber hacia dónde se va, qué se quiere, que esa meta pueda ser reconocida, medible, que tenga una estrategia, una acción y lo más importante, un objetivo claro. ¿Sí? Eso es lo que hace a una empresa exitosa, que tenga un objetivo claro, que lo mida, que tenga la meta y que sepa qué acciones tiene que realizar para poder cumplir ese objetivo. Bueno, chicas, voy a dejar de grabar en este momento.